Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bendiciones. Es un gusto saludarles nuevamente aquí en los estudios de Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Cuánto me alegra llegar hasta los hogares de muchos de ustedes, apreciados hermanos, como también a algún vehículo por allí, de alguien que ande manejando en esta hora. Digo, me es un gusto porque, pues en alguna manera, uno contribuye con lo que trae aquí a edificar la fe de algún hermano o hermana. Así que sea bienvenido y bienvenida al estudio de la lección en este día martes 15 de octubre. Voy a invitarle a que si puede con el pensamiento seguirme en la oración que voy a hacer, o si se puede arrodillar, hágalo, porque voy a pedir a Dios que nos bendiga al desarrollar el estudio de la lección de hoy. ¿Qué le parece? Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque eres bueno y prolongas nuestra existencia para este otro día. Siempre lo haces con el propósito de que nosotros reflejemos en nuestra manera de vivir cuánto, Señor, cuánto hemos avanzado en el conocimiento y en el crecimiento en la gracia que es en Cristo Jesús. Por favor, en esta hora te rogamos que nos ayudes a reflejar tu carácter durante el día, con quien nos relacionemos, en cualquier lugar. Te pedimos la sabiduría al estudiar hoy la lección, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y así aplicar a nuestra vida la palabra de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver cuáles son los resultados de no atender el llamado de Jesús a la oración. Y nuevamente vamos a irnos hasta ese jardín del Getsemaní, que es donde están pues basadas las lecciones que estamos estudiando en este trimestre, porque justamente allí los discípulos fueron invitados por el Señor, como lo hemos visto en las lecciones pasadas, a que oraran. Y miren ustedes qué rápidamente se mostraron los resultados de no atender esa invitación. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 18, verso 10, que cuando se presentó el problema de que los enemigos de Jesús habían llegado para capturarlo, dice que Pedro, mire lo que hace, versículo 10. Entonces Simón Pedro, Juan 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Juan, en su relato que hace de lo que pasó en el Getsemaní, él es bien detallista. Primeramente, pues se ve que él conocía al sumo sacerdote. Y sí, hay otro texto por ahí que dice de que él era conocido del sumo sacerdote. Pues lo conocía tanto que hasta también identificó al siervo de él con el nombre de Malco. Pero hermanos, es interesante que solo Juan nos diga que fue Simón Pedro el que sacó la espada. Los otros evangelistas no nos lo dicen.
Ahora, hermanos, ¿por qué Pedro tenía la espada y la desenvainó y hace este acto de cortarle la oreja derecha, como dice Juan, al siervo del sumo sacerdote Caifás? Hermanos, sin duda porque Pedro, número uno, había malentendido. Aquella vez cuando el Señor les dijo que iban a necesitar de espadas, que iban a necesitar ahora sí de alforja, que iban a necesitar pues valerse por sí mismos, porque ya la gente no les iba a recibir tan favorablemente como los recibieron cuando el Señor los había enviado a predicar. El Señor, al mencionar en esa ocasión que iban a necesitar la espada, lo hizo de una manera figurada, en el sentido de que pues se iban a valer ahora por ellos mismos. Pero Pedro entendió de que pues iba a ser usada como un arma de ataque, y por eso es que vemos que tiene una con él y la desenvaina. Esta espada no era una espada larga como la que tal vez usted pueda estar familiarizado por alguna foto que haya mirado por allí, algún dibujo. Era una especie de daga, algo como un cuchillo, algo que usaban para pelear cuerpo a cuerpo en aquel tiempo. Y Pedro la saca y, hermanos, dice Juan que la oreja derecha le cortó. Por supuesto, no era la oreja derecha la que él quería cortarle, lo quería decapitar. Pero se puede imaginar usted lo que eso iba a provocar, cómo inmediatamente se iba a armar ahí, pues, un ataque. ¿Y qué iba a hacer Pedro solo con su cuchillo contra ese montón de soldados que habían llegado, llenos de odio, inducidos por Satanás? Pero no solamente Pedro, hermanos, pues nos muestra esta imprudencia. No solamente Pedro nos dice aquí qué tipo de carácter tenía, sino que también, hermanos, vemos nosotros que estos son los resultados de no haberse mantenido en oración. Si él hubiera atendido el llamado del Señor a mantenerse orando, ¿ustedes creen que Pedro hubiera reaccionado así? Pedro hubiera dependido de Dios en esas circunstancias. Pedro hubiera dejado todo en las manos del Señor. Pero nosotros vemos que, como dice la mensajera del Señor, mostró realmente un carácter, pues que no era semejante al de Jesús. Miren ustedes lo que ella dice hablando del carácter de Pedro, cómo era Pedro. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 313. La hermana White, escribiéndole a un hermano que tenía problemas que se exaltaba fácilmente en cuanto a, pues, al carácter, le dice: procure no exaltarse a sí mismo, sino que aprenda la mansedumbre y la humildad en la escuela de Cristo. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, hermanos, entramos a una escuela, pero las lecciones que se deben aprender en esa escuela son las lecciones de mansedumbre y humildad. Pedro había estado por 3 años con Jesús en su escuela, y miren ustedes, no tiene aquí estas características. No es manso ni humilde, es violento. Mis hermanos, dice la sierva del Señor que nosotros, porque hay que aplicarlo, ¿verdad? Lo que ella le manda a decir a este hermano, que nosotros no deberíamos de exaltarnos a nosotros mismos, sino ser mansos y humildes. Bueno, dice, usted sabe cómo era el carácter de Pedro, le dice. Cuán prominentemente fueron cultivados sus rasgos peculiares. Antes de su estrepitosa caída, era siempre exagerado y dictatorial,
y hablaba en forma imprudente e impulsiva. Estaba siempre listo para corregir a los demás y expresar su parecer antes de comprenderse bien a sí mismo o lo que tenía que decir. Nosotros vemos, hermanos, cómo es un carácter que no ha sido transformado por Cristo. Que no solamente manifiesta violencia, sino que muchas veces se cree superior a otros. Y se vuelve, como dice aquí, dictatorial, exagerado. Habla impulsivamente, habla cuando no debe. Siempre cree que es más listo que otro y perfecto y hasta corrige a otros y no se mira a sí mismo. Esto manifestó Pedro, hermanos, pues durante el tiempo que estuvo con Jesús, y se ve que cuando llega el Getsemaní, él todavía no ha aprendido la lección. Pero hermanos, ¿por qué yo digo que este es el resultado de no orar? Porque cuando tú oras, mi hermano, cuando tú oras, tú te sometes a Dios. Y sometes a Dios todos tus defectos de carácter. Miren la diferencia de Jesús. Cuando Pedro hace esto, le dice Jesús en el versículo 11, siempre aquí del capítulo 18 de Juan. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Miren ustedes la diferencia. Jesús sigue sumiso a su Padre. Nosotros vemos a Pedro que no atendió el llamado a la oración y manifiesta en sus rasgos de carácter violencia. Y vemos a Jesús, quien había estado orando intensamente, manifestando un rasgo de carácter sumiso. Dice, no he de beber la copa que el Padre me ha dado. Él estaba dispuesto a lo que el Señor dispusiera para él. Hermanos y hermanas, a veces nosotros, la manera de reaccionar cuando la copa del sufrimiento nos llega es como la de Pedro, de una manera impulsiva. Hablamos imprudentemente, perdemos el control de la situación. Y es por eso entonces que tristemente vivimos en una zozobra emocional, en una zozobra hasta sentimental y espiritual. Oh, hermanos, cuánto nosotros necesitamos atender el llamado de Jesús a la oración para saber cómo proceder cuando la circunstancia difícil se presenta. Hay momentos cuando el cristiano se le presenta una crisis matrimonial, una crisis familiar con hijos que se descarrían, una crisis en cuanto a la salud por alguna enfermedad que llega, una crisis financiera por la pérdida de trabajo. Hermanos, ¿y cómo reaccionamos cuando llegan esas crisis? ¿Acaso no somos igual a Pedro? Impulsivos, imprudentes para hablar, violentos muchas veces. Miren Jesús. Jesús tiene a los enemigos frente a él. Y él dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿No crees que yo tengo que beber la copa que el Padre me ha dado? Miren la diferencia. ¿Qué disposición a beber la copa del sufrimiento? Hermanos, nosotros vemos que en estas palabras que Pedro recibe de Jesús, de que meta su espada en la vaina, Jesús no avalaba lo que Pedro había entendido con respecto a la espada. Él nunca dijo que tenían que tener espada para usarla como un arma, para defenderse, para atacar. Nunca Jesús quiso decir eso, y Pedro había malentendido eso, porque Cristo le dice, mete la espada
en la vaina. Así que, hermanos, vaya para nosotros en esta hora la primera lección de este día que se extrae del Getsemaní, que es una lección a estar dispuestos, hermanos, a beber la copa del sufrimiento y a no tomar por nuestras propias fuerzas la solución de la situación, de los problemas, sino, hermanos, como Jesús dependió de su Padre, así nosotros depender también. Dice el Espíritu de Profecía, describiendo esto que pasó con Pedro allí, dice: la turba se envalentonó al ver a Judas tocar la persona de aquel que había estado glorificado ante sus ojos tan poco tiempo antes. Sí, porque habían caído al suelo cuando él les dijo, yo soy. Pues ahora se envalentonaron, dice, cuando vieron que Judas tocó la persona de Cristo y que nada le pasó, que no cayó. Entonces se apoderó, dice, se apoderó esa turba de Jesús y procedió a atar aquellas preciosas manos que siempre se habían dedicado a hacer bien. Las manos, las preciosas manos de Cristo fueron un día atadas, amarradas, cuando deberían de ser mis manos o las tuyas, mi hermano, mi hermana, las que deberían de ser amarradas. Pero aquí está Él bebiendo la copa del sufrimiento. Y entonces, dice, los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría prender, porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Pero se quedaron chasqueados, dice, e indignados al ver sacar las cuerdas para atar las manos de aquel a quien amaban. Noten, se indignaron, mientras que Jesús está tranquilo, está sereno, teniendo control de la situación. Ellos están indignados. En su ira, dice, Pedro sacó impulsivamente su espada y trató de defender a su maestro, pero no logró, dice, sino cortar una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que había hecho, libró sus manos, aunque eran sujetadas firmemente por los soldados romanos, y diciendo, dejad hasta aquí, tocó la oreja herida, y ésta quedó inmediatamente sana. Dijo luego a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Deseado de toda la gente, página 645. Pero me llama la atención el hecho que diga que los discípulos se indignaron y en su ira es que Pedro sacó impulsivamente su espada. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros con nuestro carácter? También nosotros, como resultado de la ira, como indignados, es que actuamos algunas veces. No tenemos esa serenidad, esa tranquilidad, como resultado de una vida de oración, como Jesús le dijo a Pedro que lo hiciera allí en el Getsemaní y no lo hizo. Miren, nosotros nos vamos a ver enfrentados a un problema en el futuro. Y es un problema que tiene que ver con la ley dominical. Y nosotros vamos a ver que gente que nos conoce nos va prácticamente a denunciar por no aceptar esa ley dominical. Pero, ¿cuál va a ser nuestra reacción, hermanos, en ese momento? ¿Será como la de Pedro? La de indignarnos también, y la de ser posible tener un arma para defendernos y atacar a los que nos quieran hacer daño. Hermanos, voy a leer para ustedes una declaración que la mensajera del Señor, Elena White, hizo a unos hermanos que en su tiempo estaban enfrentando un problema que tenía que ver con una ley dominical.
Solo que la ley dominical en ese tiempo afectaba sus bolsillos, afectaba su situación pues financiera, pero no afectaba al verdadero día del Señor. Se podía guardar el sábado libremente. Pero de todas maneras, mire lo que la sierva del Señor les dijo a estos hermanos para que vean ustedes cómo tenemos que reaccionar cuando otra vez aparezcan las leyes dominicales de una manera más difícil de soportar en los tiempos finales. Dice la mensajera del Señor, Ellen White: aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados, porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. Claro, para un hermano que tiene un negocio y que lo abre el domingo, para un hermano que tiene un campo en el cual ha cultivado y el domingo él lo va a ocupar para avanzar en el proceso de la agricultura, pues lógico, esa ley le afectaba. Dios dice que hay que trabajar 6 días. Y desde el domingo es que ya uno puede trabajar. Y a estos hermanos eso les afectaba porque pues financieramente se iban a ver afectados, valga la redundancia. Pero dice la sierva del Señor que algunos hermanos, dice, por sus rasgos de carácter, si no eran muy cuidadosos ante esa situación, se iban a sentir indignados porque esa ley les iba a quitar la libertad de trabajar en domingo. Pero ella les dice: no montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Eso es lo que Pedro le hizo falta. Si Pedro hubiera atendido el llamado de Jesús a la oración, él hubiera dejado todo en las manos de Dios. Miren Jesús, él dice: Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Él estaba poniendo todo en las manos de su Padre. En cambio Pedro no. Pedro quiere resolver el asunto por su propia fuerza, con su indignación, con su ira. La sierva del Señor dice: no monten en cólera por ese asunto, sino lleven todo a Dios en oración, le dice a estos hermanos. Solo Él, dice, puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente. Que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino que como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, como dice 1 Pedro 2:17. Así está escrito en Evento de los Últimos Días, página 118. De manera, hermanos, que siendo que nos vamos a ver enfrentados nosotros también a una situación donde el carácter va a salir a relucir, el Señor nos está diciendo cómo se tiene uno que manejar ante eso. Aceptando la copa que el Padre nos dé. Si la copa que el Padre nos dé va a significar el sufrimiento, pues como el de ir a una prisión o el de ser mártires. Hermanos, solamente tenemos que tener una vida íntima de oración ahora con Jesús, una estrecha relación con Él, de manera que eso nos prepare para cuando llegue la prueba. Y decir como Jesús: si en tu voluntad, Padre, ¿quieres que yo beba esta copa? Pues estoy aquí, sumiso a ti. No tenemos que actuar con cóleras, ira, indignación, como Pedro lo hizo. Hermanos, ese día cuando Pedro hizo este acto, el Señor, para darle a todos los discípulos y a él mismo la seguridad de que lo que él estaba permitiendo que pasara estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, le hizo una pregunta a Pedro que Juan no la registra y que se la hizo para probar su débil fe.
Miren ustedes, está en Mateo 26 y el versículo 53. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? A mis hermanos, Jesús le dice a Pedro, lo voy a decir en estas palabras: has demostrado tu confianza que la tienes en tu fuerza, en ese cuchillo que tienes. Yo, en cambio, te digo que yo solo le oro a mi Padre y mi Padre me envía 12 legiones de ángeles para resolver este asunto con estas personas. 12 legiones de ángeles, hermanos. Si tomamos en cuenta nosotros que una legión la componían 6.700 soldados, yo hice la cuenta, 6.700 por 12 legiones de ángeles, 80.400 ángeles. Y aunque Jesús no dijo eso para que hagamos la cuenta de cuántos ángeles es los que podrían estar disponibles, hermanos, lo que el Señor está diciendo: hay millares de ángeles, Pedro, que están listos para proceder. Ellos están solo a la expectativa. Yo solo tengo que pedirle a mi Padre y ellos se encargan de esto. Pero no es así, Pedro, como tú tienes que resolver los problemas. Es dependiendo de mi Padre. Mira, yo eso es lo que haría, orar a mi Padre. Y hermanos, ¿qué son capaces los ángeles de hacer? ¿Qué son capaces los ángeles de hacer? Bueno, creo que podríamos citar un texto ahorita que está en Segunda de Reyes, el capítulo 19 y el versículo 35. Miren ustedes esta palabra que vamos a leer aquí. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Y aconteció, dice, que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un solo ángel, miren, dio muerte a 185,000 soldados asirios. Y Jesús dice: yo puedo, si yo quiero decirle a mi Padre que me envíe 12 legiones, y Él me las manda. Miles están listos, miles de ángeles están esperando que yo solo lo pida. Dice el Espíritu de profecía: una legión, dice, en lugar de cada uno de los discípulos. ¿Sí? Una para cada uno de ellos y una para Jesús. Por eso Él pidió 12. En otras palabras, Pedro, solo para ti podrían venir 6.700 ángeles. Y solo para mí otros 6.700 y así sucesivamente para cada uno aquí. Si esto nosotros lo resolviéramos con oración, yo eso es lo que haría, Pedro. Pero los discípulos, dice, se preguntaban: ¿por qué no se salva Él mismo y a nosotros? Y contestando a su pensamiento no expresado, Cristo les dice: ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras que así conviene que sea hecho? El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. Deseado de toda la gente, página 645. De manera, hermanos, que en esta hora yo quisiera pues agradecerle al Señor por anticipadamente decirnos cómo tenemos que reaccionar cuando se presentan esas pruebas, cuando se presentan esos problemas difíciles, cuando el enemigo, hermanos, se hace presente para zarandearnos, para ponernos en una situación donde pues nos quiere derrotar. Creo que es bueno que le agradezcamos al Señor por decirnos la manera como es que se tiene que reaccionar. Y es previamente, habiendo atendido su llamado a la oración, y aún en ese momento, orando por eso. Como Jesús le dijo a Pedro que Él
lo podía hacer. Dios te ayude. Dios te ayude, hermano y hermana, para que si tienes los problemas de carácter que Pedro tenía, el de ser imprudente, impulsivo, creer que te las puedes todas, autosuficiente y falta de fe, Dios te ayude, hermano, para que si ese fue tu problema, hoy atiendas otra vez el llamado de la oración, porque aquí nosotros vemos a las dos personas que se habían mantenido, uno sin orar y otro orando. El que no atendió el llamado a la oración, resolviendo él sus propios problemas, ¿y qué podía hacer él con su cuchillito y ese montón de soldados que tenía enfrente de él? Y tenemos a otro que es Jesús, que habiendo estado en oración, dice, yo seguiré dependiendo de la oración, seguiré dependiendo de mi Padre. ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que oremos para que el Señor nos ayude a seguir dependiendo de nuestro Padre? Para que no tengamos que estar, pues, manifestando estas cosas que Pedro manifestó, estas deficiencias de carácter. ¿Se te ha quitado últimamente el deseo de orar? Hace ratos que el llamado de Jesús a la oración no lo has atendido y como Pedro, por lo tanto, estás resolviendo los problemas de una manera desastrosa. Quisieras que el Señor entonces te despertara otra vez a la necesidad de la oración. Quisieras que otra vez Jesús te haga ese llamado. Bueno, yo voy a orar entonces por eso. Voy a arrodillarme aquí y voy a pedir al Señor porque te ayude, para que encuentres en la oración el poder, la fortaleza que tu Padre te va a dar cuando se la pidas. Vamos a orar. Padre nuestro, muy agradecidos estamos contigo, Señor, por mostrarnos allí en el Getsemaní cómo se debe reaccionar ante los problemas y ante el enemigo. Porque sabemos, Señor, que el enemigo se va a ensañar contra nosotros cuando se imponga la ley dominical. Y se está ensañando ya con los problemas que nos presenta a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de finanzas, a nivel de salud. Señor, nosotros quisiéramos cuando esos problemas aparecen y van a aparecer, no tener la indignación ni la ira que Pedro manifestó, sino tener la mansedumbre y la humildad y depender solamente de ti en oración. Por eso, como tú eres nuestro ejemplo en el Getsemaní de cómo se debe reaccionar, porque se ha tenido una vida intensa de oración como la que tú tuviste, Señor, entonces te pedimos que nos muevas la voluntad nuestra a orar, que despiertes en nosotros la necesidad de la oración, que nos des, Señor, esa hambre y sed de querer estar contigo hablando en oración. Por favor, ayuda a mis hermanos y hermanas que están escuchando y que hace tiempo dejaron de orar, a que por favor, oh Señor, vuelvan a esto, que tú les ayudes, Señor, para que otra vez se conecten contigo por medio de la oración y así, Padre, de una manera prudente, inteligente, con sabiduría, puedan actuar cuando los problemas lleguen. Te los pongo en tus manos y te suplico que tu Espíritu Santo a cada uno de los que me estoy oyendo le haga sentir la necesidad de orar y que no se sientan tranquilos mientras no oren y que busquen, Padre, platicar contigo como un amigo y así depender de ti para cuando los problemas se presenten, tener la serenidad que tú tuviste. Gracias, Señor, por enseñarnos esto. Ayúdanos, por favor, a aplicar en nuestra vida lo que hemos estudiado. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.